Todas, buenas noches, ya que en este momento para mí pues son noches. Buenos días si es que escuchen este video en la mañana, buenas tardes, cualquier momento, cualquier hora del día que lo escuchen. Les deseo un feliz momento. Vamos a continuar con la clase número 2 del crecimiento número 4, titulada El que tenga oídos, que escuche. Estos crecimientos, ya sabemos, son de nuestros crecimientos vida en el espíritu de renovación carismática católica. Y pues, una vez más, con el permiso del grupo de oración, ¿verdad? Para poder hacerlo de esta manera, de la parroquia Santa Margarita María. En este momento, pues, los voy a invitar a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hermanos, los invito a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, la cual, como costumbre, ya hemos hecho por todos estos tiempos, ¿verdad? Y los invito a que lo hagamos a una sola voz, diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues entramos de lleno a lo que es nuestro tema, el cual está dividido en 3 puntos. El número 1 va a ser medios por los cuales nos habla Dios. Recuerden, el tema de hoy se llama El que tenga oídos, que escuche. Segundo punto, la voz de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Y el tercer y último punto es escuchamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Pues bueno, arrancamos y vemos que el Señor tiene un plan distinto para cada uno de nosotros, y para seguir y obedecer fielmente ese plan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es lo que Él quiere para nosotros, al igual que tenemos que saber cómo escuchar su voz. Y para eso nos han regalado y nos han preparado este tema, que para gloria de Dios es uno más en los crecimientos de vida en el Espíritu, para poder y tratar primero que nada caminar y vivir una vida en el Espíritu. Pues muy bien, nos vamos al primer punto, y ese primer punto también viene en diferentes puntos. En sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 puntos, por los cuales dice que Dios nos habla por distintos medios. Vamos a ver cuáles son esos medios. Inciso A, dice que nos habla por su creación. Inciso B, por los acontecimientos durante nuestra vida. El inciso C, por las personas que nos rodean. El D, por medio de la Biblia o en la Biblia. Y el E, por Cristo nuestro Señor, pues por supuesto, ¿verdad?
Inciso F dice que por nuestros deseos y anhelos. En ese punto vamos a ver qué tipos de deseos y qué tipos de anhelos, porque si la finalidad del deseo y anhelo no es bueno, ahí no nos va a hablar Dios. Pues bueno, vamos al inciso G, que dice que por medio de la conciencia, sí, pues ya interiormente hay una vocecita que nos está diciendo qué es bueno y qué no. También está el inciso H, que dice que nos habla Dios especialmente en la oración. Pues claro, porque es como un diálogo, ¿verdad? Que ya hemos aprendido, donde tú hablas, Dios te contesta, o simplemente escucha uno a Dios, ¿verdad? Y el inciso E, miren, la iglesia. Vamos a ver paso a paso y detenidamente cada uno. Iniciamos por su creación. O sea que Dios, por medio de su creación, créanlo o no, es un medio que Dios mismo utiliza para hablarnos. O sea, a través de la naturaleza. Porque todos los seres de la creación cumplen la misión para la cual fueron hechos. Porque pues me queda claro entonces que todo tiene un sentido de lo que Dios ha creado. Pero hay que ser obedientes, ¿verdad? A su mandato y a lo que Dios nos ha pedido que seamos administradores. Porque si por medio de eso Dios nos habla de su creación, si por medio de la creación Dios nos habla, claro que no nos vamos a poner a destruir la creación si es como un medio por el que Dios nos va a comunicar ciertas cosas. Respetemos y dejemos que nos seduzca, porque yo personalmente, si me pongo a analizar las grandezas de la creación del Señor, simplemente a veces nos podemos ver o enfocar en lo más grande, digamos aquí en esta montaña bellísima, ¿verdad? Cubierta de nieve. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en una pequeñez? No se piensen en lo más pequeño que puedan encontrar en la creación. Como dice el libro del padre Loren, que mira uno más la grandeza de Dios a veces en lo pequeño que en lo grande. Porque te das cuenta que en esas cosas tan pequeñas es donde Dios tiene maravillas todavía más ocultas o más perfectas todavía, que no están a la vista a veces al simple ojo humano, sino que hay que hacerlo con un microscopio o con un aparato que tenga un alcance de vista muy grande para darte cuenta que es ahí donde Dios todavía tiene maravillas más grandes de las que podamos pensar. Pues bueno, sin detenernos tanto ahí, sabemos que por medio de la creación Él nos habla para darnos a conocer que Él es un Dios grande. Que por medio de un ejemplo, si nos muestra su creación, ¿qué no podrá hacer con nuestras vidas, verdad? Si nos dejamos guiar por su medio de comunicación como la creación. También Dios mismo nos habla, o más bien usa este medio también para comunicarnos, el cuales son los acontecimientos de nuestra vida y nuestras circunstancias. No están hablando, dice que o sea que si nosotros reconocemos que los acontecimientos de nuestra vida y nuestras circunstancias, ese es un medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que nos están hablando siempre de un Dios que en su providencia divina cuida de nosotros y nos indica un camino. Personalmente, viendo hacia atrás, desde antes de yo, pues en realidad empezar a estar en los caminos de Dios, no realizaba la
la presencia de Dios en mi vida, como ahora y ahora la luz del Espíritu Santo me ha permitido reconocer que Dios ha trazado un plan por medio de acontecimientos y circunstancias en mi vida que para gloria y honra de Dios me han traído hasta aquí, porque por medio de ellos Dios me ha hablado y me ha hecho reconocer que había un llamado para mí desde tiempos o años atrás en que yo ni siquiera tomaba en cuenta o no me daba cuenta que por medio de esto Él me estaba llamando. Al igual que también Dios nos habla, o sea, el Señor nos habla por personas que nos rodean. Claro que sí. Puede ser nuestros superiores. Dios puede valerse de nuestros jefes, nuestros maridos, nuestras esposas, hijos, sirvientes, etcétera. Cualquiera. A veces de la persona que menos nos imaginemos, Dios pone en esas personas palabras que quiere decirte a ti y a mí, para que a veces es un mensaje de consuelo, a veces puede ser que nos reprenda, de acuerdo a la situación o a las circunstancias de nuestras vidas en las que nos encontremos. De esa manera Dios se va a valer de las personas para venir a traer, para darnos una palabra dirigida a nosotros, porque ese es un medio de comunicación también del que Él se vale, las personas. Y seguimos con el inciso D, que es otro medio de comunicación el cual Dios usa, que es en la Biblia. O sea que nos habla por medio de palabras y hechos. Claro está, personalmente, o no sé si ustedes se identifiquen o lo compartan, en que digo yo, voy a ver qué es lo que me dice Dios hoy en este día. Voy a abrir su palabra y ponerme en oración y pedirle que me hable, si es que Él me tiene qué sé yo, algunas palabras. Y por supuesto que de acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontremos, la Biblia es palabra viva de Dios. Y si la quieres hacer literal, o sea que si tú dices, yo quiero escuchar la voz, o sea que entonces tú le puedes leer la palabra en voz alta o en voz normal y tú puedes escuchar el mensaje, aunque sea tu voz, pero tú lo puedes hacer aún más eficaz porque tú dices, bueno, esta es palabra de Dios. Dios permítele a Dios que use tus labios para que tú, con mayor consentimiento, ¿verdad? O conciencia, escuches una palabra real. Y digas, wow, esta palabra no tan solo la leí, sino que Dios usó mis labios para que yo la verbalizara y Él me la dijera en estos momentos. Y así, pues yo personalmente ha habido momentos que Dios sí me ha dado unas palabras y me ha permitido gozar de unos mensajes de consuelo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque su palabra, la Biblia, también es un medio el cual Dios usa para comunicarse con nosotros. Y miren que Dios no se queda corto en cómo estarse comunicando con nosotros. Desde antes Dios se venía comunicando con su pueblo por medio de los profetas o de acuerdo a las personas que Él usaba para traer el mensaje a su pueblo o un mensaje personal, qué sé yo. Él no se quedó en unos escritos que sabemos que es su palabra, claro, sino que su palabra, Dios quiso que su palabra se hiciera viva, la cual es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y eso lo podemos comprobar en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 14 al 18, donde dice, la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre,
la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En Él todo era don, amoroso y verdad. O sea que, como les decía, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Pero Dios no se conformó con eso, sino que hizo esa palabra viva, se encarnó, se hizo hombre y fue nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo en su mensaje, te invito a que leas los 4 evangelios. Claro que toda la escritura está centrada en nuestro Señor Jesucristo, pero los 4 evangelios son hechos reales de sucesos que ocurrieron en nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo con nosotros en este mundo físicamente como hombre, y más que nada sus palabras, que es palabra viva y que en él no pasa ni tiempo, porque una palabra que lees el día de hoy en el Evangelio la haces tuya en este momento, aunque hayan pasado 2000 años. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tiempo. ¿Y cómo va a haber tiempo si Dios es un Dios de amor, el cual nos viene y nos da una palabra de acuerdo al momento y de acuerdo a cómo la necesitemos? Por eso es un medio perfecto, el cual Dios se vale, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro medio del cual Él usa para hablarnos es nuestros deseos y anhelos de cosas buenas. Recuerden, los deseos y anhelos, si son buenos, no son malos, pero hay que ser humilde y desear algo para edificar. Si nuestro deseo es un deseo de soberbia o un anhelo de donde yo quiero ser el único reconocido, entonces nos estamos desviando. Por eso es que los deseos y anhelos son cosas buenas, los cuales son otra forma de llegar a nosotros la voz de Dios. Y como les decía, siempre y cuando el anhelo sea para glorificar a Dios. Como decía Santa Teresita, que el Señor le hacía desear lo que Él le iba a conceder. O sea que era como un intercambio de amor donde ella, como enamorada del Señor, y el Señor, que no se dejaba ganar, ya le tenía preparado lo que ella estaba deseando. ¿Por qué? Porque ella ya estaba entregada al Señor, que lo único que quería es complacerlo. O como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que ella solo aunque no fuera una gran santa, se conformaba con hacer reír al Señor. ¡Qué belleza! Y es que la palabra de Dios no se contradice con la santidad de lo que Dios permite en los santos. Miren, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que de Dios viene todo. ¿Queremos agradarle? De Él viene esa intención de agradarle. Ahora, hay que desear como Santa Teresa. Desear lo que Dios ya nos va a conceder, pero entregándole ya unas buenas intenciones y un corazón puro para que nuestro deseo sea glorificar al Señor. Otro medio de comunicación por el cual también Dios nos habla, no sé si ustedes ya lo han realizado, pero nuestra conciencia nos da muchas señales de que Dios nos está hablando, especialmente cuando hacemos algo no muy bueno. O sea que hay momentos en los que, híjole, dices, esto honestamente lo pude haber evitado, o qué sé yo, cualquier cosa. Todos pecamos de diferente manera. Así que, en pocas palabras, cuando pecamos, nuestra conciencia nos está ya hablando y diciendo que o reconozcamos que es a nuestro pecado y nos arrepintamos, nos vamos, nos confesamos,
Y es ahí que la conciencia también nos ayuda a ser humildes para reconocer enfrente de un siervo de Cristo, un sacerdote, que somos pecadores, para que ahí nosotros, es como dice el Padre Bernardo, si no reconoces tus errores, no mejoras, no superas. O sea que nuestra conciencia nos hace reconocer que fallamos y es ahí que nos humillamos ante Dios. Nos ayuda a ser humildes. La otra es que Dios nos hable especialmente en la oración personal. O sea que, pues cómo no, es como si yo y otra persona estamos a solas platicando. Claro que va a haber una intimidad y un mensaje todavía más íntimo. Pero esto se trata ampliamente en la próxima clase. ¿Por qué? Porque la próxima clase va a hablar de la oración. No me los quiero entretener mucho ahí, ¿ok? La siguiente, y esta está muy buena, dice que Dios también usa como medio a la iglesia, la cual nos transmite también la voz de Dios con sus leyes, sus consejos y orientaciones, la liturgia, etcétera, etcétera. Miren, reconocer también que no lo sabemos todo nos ayuda a ser humildes, y a veces el reconocer que tenemos dudas y buscar o indagar y especialmente si tenemos dudas sobre nuestra fe, la iglesia nos las aclara. Es un medio perfecto porque no se puede dividir la cabeza y el cuerpo, ya que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. O sea que está en unión. Y es algo tan bonito porque nosotros le llamamos nuestra Santa Madre Iglesia. Y miren ustedes, si son papás, no sé si se identifican al mirar a sus niños cuando apenas empezaban a hablar. Imagínenselos ahí ustedes, qué sé yo, haciendo cualquier cosa, la que a ustedes se les venga a la mente. Personalmente tuve esa experiencia. Me decía mi niña, papi, ¿qué es esto? Papi, ¿qué vas a hacer? Así nosotros, por medio de nuestra Santa Madre Iglesia, aclaramos muchas dudas acerca de nuestra fe. Es que Dios ha usado este medio, ¿por qué? Porque es el cuerpo místico de Cristo, un medio eficaz y seguro, porque Dios prometió que Él iba a dejar a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, nos aclara o nos da palabras, o más bien usa este medio para aclararnos diferentes situaciones, diferentes preguntas, diferentes cuestiones que a veces nunca terminamos de aprender de Dios. Pero yo personalmente, con el paso del tiempo, cada pregunta, a veces voy al catecismo y digo, si aquí estaba. Que lo que pasa es que pues no leemos nuestra doctrina. Entonces, si no leemos nuestra doctrina, pues vamos a seguir teniendo esas preguntas simples y sencillas hasta que no descubramos que nuestra Santa Madre Iglesia nos tiene ahí algo, un regalo que no hemos descubierto, que más bien ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios está hablándonos por medio de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, seguimos al siguiente inciso. Y es el más, bueno, en estos momentos diríamos, es el centro de nuestros crecimientos. El medio por el cual Dios nos está hablando. El Espíritu Santo. Al cual debemos estar atentos a esos medios, ¿verdad? Para poder entender lo que Él quiere decirnos.
Dice, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Porque pues Él guía, ¿verdad?, a cada uno por distintos caminos, siendo todos buenos y agradables a Dios. Y así pues vemos la gran diferencia entre San Juan y San Pablo, ambos guiados por el Espíritu Santo. Miren nada más. Dice, y así vemos la gran diferencia entre Juan y San Pablo, ambos guiados por el Espíritu Santo. O sea que nos va a guiar de diferentes maneras, pero dejémoslo obrar y seamos el instrumento dócil a Él y digámosle que sí. ¿Para qué? Para que se haga la santa voluntad del Señor. A ejemplo de San Pablo, miren. San Pablo, Dios, por medio de su Santo Espíritu, le habló de diferente manera. Y ya le había preparado nuestro Señor Jesús una misión que el gran apóstol hasta el día de hoy tenemos todas sus cartas y sus misiones y sus luchas y sus encarcelamientos. O sea que dirigido por el Espíritu Santo, no, ¿verdad? No quiere decir que no sufrió, pero hubo seguridad de que Dios siempre estuvo con él. Mire lo que dice mismo San Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, dice que incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. O sea que mismo San Pablo, ¿verdad? Él estaba en su momento aferrado a la ley, ¿verdad? Mas no había descubierto que Jesús ya era la nueva alianza y ya no los mandamientos escritos, sino que era Jesús mismo. Y Jesús nos había dejado un Espíritu Santo, el cual ya nos hacía libres. Así como nos dice en la siguiente gráfica, el Espíritu Santo trabaja en nosotros internamente, creándonos un corazón nuevo. Así como esta cita de Jeremías la leímos la clase pasada, la vamos a leer una vez más. Jeremías 31, del 33 al 34, un anuncio del profeta Jeremías, el anuncio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que estén por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o su hermana diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. También dice que así como el Espíritu Santo nos habla internamente en nuestro corazón, también nos habla externamente por medio de los carismas que da libremente a la iglesia para edificación de las almas. O sea que en la gráfica anterior el Espíritu Santo trabaja en nosotros internamente, como decía Jeremías, trabaja en nuestros corazones. Pero aquí externamente ya San Pablo nos está diciendo que trabaja por medio de sus carismas. Él mismo escribe en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice, miren, la voy a buscar rapidito porque está un poco incompleta. Mientras, si gustan, igual ustedes pueden buscar la cita de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Está larguita, ¿verdad? Pero vamos a leerla. Dice así. Dice,
Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, al otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, al otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. O sea que si el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, en mi vida, es porque es un medio que Dios está usando para hablarnos a unos y a otros. Y hay que reconocer que todo viene de Dios y dejar y decir, bueno, si Dios me ha dado esta voz para cantar, a mí no me ha dado voz para cantar, yo no sé cantar, pero decir esto es de Dios. Si Dios te ha dotado de dones, ponlos a trabajar. ¿Por qué? Porque es un medio por el que Dios te está hablando, porque acuérdense que nos está llamando para algo. O sea, que el que tenga oídos, que escuche. Si Dios ya te está hablando y te dijo, y tú sientes que tienes el don de, qué sé yo, de oración, el don de consejo que se te ha desenvuelto muy bien, o Dios te ha dotado de dones y carismas, hey, debemos de ser humildes y reconocer que son de Dios primero que nada, y hay que atender a su llamado y ponerlos en práctica y no ser soberbios a solamente hacerlos nuestros y decir no, esto pues es mío y yo no lo voy a poner al servicio de los demás. No, es un llamado que Dios nos está haciendo. ¿Para qué? Para Él llevar a cabo su plan, y es una forma por la que Dios nos habla. Así que todos tenemos diferentes dones, carismas. Lo único que debemos de hacer es ponerlos a trabajar para así también enseñarnos a ser humildes y dejar que Dios que Dios Espíritu Santo obre en nosotros. Bueno, pues pasamos al segundo punto ahora, que es la voz de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. La voz de Dios que es, y así Dios, la voz de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Él guía a cada uno por distintos caminos, siendo todos buenos y agradables a Dios. Bueno, pues vamos ahora a ver cuáles son los llamados de Dios. ¿Cuáles son los caminos que Dios nos muestra? Pues bien, dice que hay llamados de Dios para que siga un camino determinado toda una comunidad. Tal vez nosotros pertenecemos a una comunidad que está invitada a hacer caridad, a ser muy compasiva con especialmente me gusta que la comunidad responde, en la comunidad que nosotros estamos responde a una necesidad. Tal vez en eso se muestra que Dios ha llamado tal vez a una comunidad en sí, o un grupo. Pero hay otros llamados que son únicamente para nosotros, individualmente. La pregunta sería, cuando esos llamados ya no son en grupitos, ya son individualmente para ti y para mí directamente, ¿nos quedamos a obedecer este llamado o lo ignoramos?
O sea que en raras ocasiones es un llamado que nos saca de nuestro medio para una misión especial. A veces, ¿qué podemos poner, por ejemplo? Tal vez hubo sacerdotes que en un retiro Dios les hizo un llamado directamente, personalmente, a una misión, a dedicar su vida al sacerdocio. Dijeron que sí, puede haber que algunos dijeron que no. A veces nosotros, o no sé si ustedes han escuchado que hay personas que han tenido buenos trabajos, tienen títulos, tenían un trabajo estable, pero han decidido entregarle la vida al Evangelio para proclamar, la vida a Dios para proclamar el Evangelio. Y ahora se dedican a evangelizar. Hay diferentes llamados a los que algunos le han dicho que sí, otros no, pero sí hay los llamados individuales. Y cuando Dios hace este tipo de llamados, ¿qué es lo que hace? Equipa a la persona con los dones o carismas necesarios para el cumplimiento de esa misión. O sea que no, si Dios te hace un llamado personal o ¿verdad? Como decíamos, ya no en comunidad o en grupo, sino va directo a ti, no tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios nos dio un espíritu de valentía. Porque Dios nos va a equipar con sus dones y carismas necesarios. ¿Para qué? Para que se cumpla su misión. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca ha fallado. Si Dios fallara, dejara de ser Dios, porque ya no sería perfecto. Así que no tengas miedo al llamado. Y como les decía una vez más, los oídos más cercanos a mi boca son los míos. Así que estas palabras primero llegan a mí y luego Dios deja que tus oídos también las escuchen. Pero siempre me habla a mí primero, porque yo soy el primero que escucho mis palabras. Como les digo, no tengan miedo, porque Dios nunca falla. El siguiente punto dice que la voz de Dios también se nos muestra por medio de los dones o carismas frecuentes en nuestra renovación en el Espíritu Santo. Generalmente no son señal de ninguna misión especial, sino nada más signos de presencia del Espíritu Santo. O sea, que no son señal de ninguna misión especial, sino nada más signos de la presencia del Espíritu Santo. Y a veces puede que en medio de nuestras dudas, debilidades e inseguridades, el Señor permita algún don, un carisma, lo haga visible. ¿Para qué? Para recordarnos, para hacernos escuchar su voz, para mostrarnos el camino, para que digan, es como cuando yo era niño y caminaba de noche. Pero si yo sabía que mi hermano o mi papá iban conmigo y escuchaba la voz de ellos, no tenía miedo y me daba más seguridad. Y así Dios deja escuchar su voz por medio de, qué sé yo, algún carisma, algún don, para que tú y yo no tengamos miedo. Y es que estos son los llamados de Dios y los medios que Él usa para seguirnos hablando. Al igual que, ¿verdad? Porque cuando el Señor encomienda a alguien a una misión, ¿qué es lo que hace? O sea que no nos va a mandar desarmados. Miren nada más lo que hace. Le da también los instrumentos necesarios para realizarla. O sea que esa misión
Pues en pocas palabras venimos a ser instrumentos, porque por nuestras propias fuerzas no hacemos nada. Pero, pues tenemos que decirle que si al Señor, si ya nos ha llamado, Él nos da los instrumentos necesarios para que esa misión se cumpla. Lo podemos ver en Primera de Reyes, el capítulo 4:29, pues esas narraciones en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios en ciertas personas, que era, ahora sí que como decía se me fue el mensaje del Nuevo Testamento, que decía, Señor, es que tú vienes de Dios, porque si tú no hicieras estas cosas que puedes hacer, pues dudaría, pero así en el Antiguo Testamento era que Dios estaba presente. Un ejemplo en la Primera de Reyes, capítulo 4:29, dice, Yahvé concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia excepcionales y un espíritu tan amplio como las arenas del mar. ¡Wow! La sabiduría de Salomón superó la de los sabios orientales más famosos y la de todos los sabios de Egipto. Vienen algunas otras citas más en el libro. Pueden referirse también a la fortaleza de Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6, del 12 al 18. Al igual que en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, la profecía a Jonás. O sea que Dios Dios encomendaba una misión a ciertas personas y nos dejó la prueba, y escrito está en su palabra, que Él era el que daba los instrumentos necesarios para que estas misiones se llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque como les decía, es que Dios no falla. Pues bueno, seguimos al siguiente inciso C, que dice que estos dones del Señor muchas veces no dependen de la santidad de la persona, ni aún de su entrega o respuesta al Señor, sino únicamente de la necesidad o conveniencia de que los tenga, por el cargo que tiene en la comunidad o en la iglesia. De acuerdo a las circunstancias, Dios va a dotar de dones. Dios se va a valer de diferente persona o qué sé yo, la cual no necesariamente, como decía, no es señal de santidad de la persona, sino que simplemente Dios use esa persona en su momento para manifestarse, como lo veíamos en San Juan, en el capítulo 11, versículo 49 al 50, donde Caifás da una profecía, ¿verdad? Que Jesús tenía que morir, que era necesario que un hombre muriera para que salvara toda la humanidad. Y Caifás pues no era un santo, ¿verdad? Pero Dios se valió de esa persona, aunque no estuviera ahora sí que no fuera santo, para él manifestarse. Al igual, bueno, estamos hablando de personas, pero miren de lo que Dios se viene a valer, y ustedes díganme si un animal puede que tenga señal de santidad. Miren, en Números 22-28 dice que Dios permitió que aún la burra de Balaam profetizara. Miren ustedes, ¿qué más prueba queremos? Que los carismas no son señal de santidad, ¿ok? Pues, y dice así la palabra de Dios en Números. Esta vez Yahvé abrió el hocico de la burra, la que le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me pegues 3 veces? O sea que hay que tener cuidado en andar mucho en busca de los dones o carismas del Señor, porque no son señal de santidad. Podemos estar hasta en pecado mortal y Dios puede manifestar un carisma en nosotros. O sea que los carismas no son señal de santidad, aunque por medio de ellos nos habla el Señor. Pero más bien, en vez de buscar los dones, hay que buscar al Señor de los dones, que es nuestro Señor Jesucristo.
Y así la palabra de Dios nos da ejemplos de diferentes sucesos de diferentes personas o hasta animales, como decíamos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar un mensaje, como lo vemos con Juan el Bautista, que nos da un mensaje de importancia cuando dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. También Dios, por medio de Juan el Bautista, que es el profeta mayor, como lo llaman, que Él señaló directamente a nuestro Señor Jesucristo. O sea que puede haber unos que sí, hasta en animales, o Juan el Bautista, que pues sabemos que él vivía una vida muy recta, a diferencia de las otras personas. O sea que puede que se manifieste en una persona que está muy bien en gracia con Dios, al igual que también en algunos otros que podamos que estemos en pecado. Así que les decía, no es señal de santidad los carismas en una persona. Bueno, ahí cerramos. Ahora vamos al punto número 3, que es, que dice se divide en que dice que escuchamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Claro, pues Jesús mismo les prometió y nos prometió que iba a dejar un paráclito, el cual nos iba a decir qué era lo que deberíamos de hacer. Nos iba a dar y decir la verdad. O sea que, pues es Dios mismo. Voy especialmente en estos momentos que está llegando el Pentecostés, a resaltar un poquito la celebración y la venida del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo pues no deja de ser Dios. Es Dios y ha sido Dios desde siempre, pero por alguna otra razón no se le celebra tanto. Digamos, en la Navidad, pues estamos en espera, en fiesta desde días, semanas atrás. En la Cuaresma igual. Pero en el Pentecostés es muy leve la celebración. La iglesia, ¿verdad? Pues no se escucha tanto, pero aún así no deja de ser Dios. Y es que es nuestro guía, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y es que en nuestro crecimiento, en vida en el Espíritu, y al igual en estos crecimientos, va a ser el Espíritu del Señor el que obre directamente en nosotros para que podamos. Miren para qué. ¿Ustedes creen que usted y yo vamos a poder oír la voz de Dios sin el Espíritu Santo? Dice que es para que podamos oír la voz de Dios y que nada nos estorbe para esto, para poder oírla. ¿Por qué? Porque Él nos protegerá de toda influencia que no sea del mismo Espíritu Santo. Pero antes de poder entenderle claramente, tiene Él mismo que hacer un trabajo. ¿Cuál será? Es de purificación. Ay, ay, ay. A algunos nos duele la purificación, a algunos nos cuesta. Y es que la purificación en nosotros, al cual tenemos que prestarnos. Pues claro, es como si vamos al doctor, tenemos que dejarnos recetar o revisar o sanar especialmente. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Nos va a preparar, nos va a purificar. Y es que el Señor se ocupa de limpiarnos. Y esta limpieza generalmente es dolorosa. Especialmente cuando tiene que despojarnos de nosotros mismos, cuando solamente quiero ser yo, número 1 yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo, título de la obra, las 7 maravillas, yo. Pues no, ¿verdad? Es donde Él tiene que despojarnos de nuestra soberbia.
porque de la soberbia viene la desobediencia, y es que si no somos obedientes, pues no dejamos que el Espíritu Santo obre nosotros. Tiene que despojarnos de nuestro egoísmo, de toda influencia externa que no sea el mismo. O sea que si no es del Espíritu Santo, como decía Sábado Gigante, ¡fuera! Dice que nos va a despojar de nuestros afectos desordenados que pueden volverse idolatrías. ¿Se acuerdan que hablábamos de esos afectos que teníamos, que a veces yo personalmente me daba cuenta de que había caído en la idolatría? Había momentos pues en que, o a veces sigo cayendo, que puedo poner a Dios como segundo lugar, tener un afecto más fuerte hacia una cosa, el trabajo, la familia, la esposa, el hijo, X cosa. Pónganle el título que ustedes quieran. Pues volvemos caer a la idolatría. O sea que Él nos ayuda a despojarnos de eso, aún de nuestras cualidades cuando estamos apegados a ellas. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacer en nosotros el vacío para poder llenarlo. O sea que, como dice San Juan en el versículo 24 del capítulo 12, dice: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Les iba a cantar la alabanza entre tus manos está mi vida, Señor. Se las iba a cantar, pero pues Dios no me ha dado el don del canto. Así que la escuchan con un artista que cante mejor que yo. Pero el mensaje es de que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que dejar que todo esto lo haga el Espíritu Santo. Y todo esto lo hace solamente cuando consentimos en ello. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debe de haber en nosotros, verdad? Para que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, debe de haber sinceridad. Para que Él corte lo seco, ¿verdad? Lo que no sirve. Lave lo manchado. Cuando estamos dispuestos a aceptar todo el trabajo que necesite hacer en nosotros, pues Él jamás nos fuerza. Solamente trabaja en nosotros si lo deseamos y lo pedimos. ¿Qué debemos de hacer? Es un proceso. Nos habla, usa diferentes medios, nos hace resonar su voz. Su voz la escuchamos a veces como eco, se manifiesta de diferente manera. Nos hace el llamado. Ya vimos desde la clase pasada el llamado. Pero lo que debemos de hacer es que lo debemos dejar que trabaje en nosotros. Porque es como decía, por más que tú le eches agua a una botella que tiene la tapa puesta, no le va a entrar agua. ¿Qué debemos de hacer? Pedir la ayuda del Espíritu Santo para que le quite la tapa a nuestro corazón, lo vacíe de todo aquello que no es de su agrado, que no va de acuerdo a la santidad la cual Dios nos pide y para la cual fuimos hechos, para ser santos. Y aquí que viene el Espíritu Santo, el santificador, a ayudarnos a ser santos. Pero primero que nada, pues nos va a purificar. Y recuerden que como el oro tiene que pasar por el fuego para ser, ¿verdad? Para ser transformado. A nosotros también, si te ha llamado a ti, a mí el Señor, dice su palabra, prepárate para la prueba. Y a veces no necesariamente Dios nos va a pasar por una prueba más adelante. La prueba a veces más grande es el despojarnos de esos apegos, de esas cosas que están en nuestro corazón, que hemos pensado que era ahí donde encontrábamos la felicidad, que nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo venga y en realidad
saque todo lo malo, la basura, todo lo que no es de su agrado y seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que después de su trabajo de purificación en nosotros, después que nuestro pobre vaso de alabastro se haya roto, entonces nos enseñe a orar. He ahí que ya entonces reconocemos que Dios es el único, le hablamos a Él y le decimos, Señor, aquí estoy. Haz de mí según tu palabra. Como dice, como en los momentos en que nuestra Madre Santísima, en el momento de la anunciación, que dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y verdad, y así el Espíritu Santo pondrá en nosotros el espíritu de alabanza y de adoración, que será siempre nuestra primera respuesta a su voz. ¿Cuántos de ustedes, de ti, de mí, en un momento de un llamado más serio, le has dicho, Señor, yo no estoy preparado, pero que se haga tu santa voluntad, porque sé que tú eres el que lo hará todo? ¿Cuántas veces le hemos dado la gloria al Señor porque nos ha hecho un llamado, especialmente si venimos del pecado, si hemos estado en lo más oscuro de nuestras vidas, si hemos herido una vez más a nuestro Señor Jesucristo constantemente por medio de nuestras vidas, de nuestras acciones en nuestro pasado, y en medio de esa miseria en la que hemos estado tú y yo, Dios nos ha hecho un llamado y ahora le pedimos a Él que nos dé ese espíritu de alabanza y de adoración para reconocer que Él me hizo un vaso nuevo y me ha llamado a darle gloria y alabanza a Él, porque Él es el único y verdadero, el único que hace las cosas nuevas y, como dice su palabra, te deja más blanco que la nieve a tu alma, mi alma, para darle gloria a Dios. Y Él también nos enseñará a oír lo que Él quiere decirnos, porque vamos a empezar a ser dóciles y vamos a empezar a comprender y a entender de acuerdo a su voluntad, no importa la manera en que Él nos quiera dar el mensaje, porque estando en unión y en una misma sintonía con el Espíritu Santo, es Él el que nos va a ayudar a entender, y al igual nos enseñará a construir nuestro templo interior, una intimidad con Dios, en el cual ya podrá existir el diálogo entre nosotros y nuestro Dios, que siempre es nuevo, que siempre es personal y distinto. A veces también nos cuesta, o tal vez deberíamos de considerar el silencio, porque Dios tiene más ganas de hablarte que de que tú le estés hablando. Él está deseoso de hablarte, pero en el silencio a veces nos dice más que 1000 palabras, porque en unión a su Espíritu Santo, el cual vive en ti y en mí, porque somos templo vivo del Espíritu Santo, y una vez que lo dejes que habite en ti totalmente, Él nos va a dirigir, y para esto son estos crecimientos, para aprender a vivir en el Espíritu. Esta es la finalidad. Pero dice, pero que siempre tiene por objeto conservar nuestra lámpara encendida. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es una lucha continua, la cual Dios nos ha preparado para esta lucha espiritual al darnos al Espíritu Santo, para que por medio de Él logremos salir adelante, y en un momento de prueba, de debilidad, o en un momento que a ti y a mí se nos esté apagando la lámpara, debemos pedirle a Él, y así pedirle que encienda nuevamente el fuego
en nosotros, ese fuego del Espíritu Santo. Y Él va a conservar nuestra lámpara encendida para que podamos recibir amorosamente ¿a quién? Al esposo que constantemente nos habla y llama a nuestra puerta. ¿Y quién es Él? Jesús nuestro Señor, que es un caballero que toca y si le abres, entra. Y dice su palabra, y cenará contigo, conmigo. Pero si no, Él respeta. ¿Por qué? Porque nos dio la libertad de decidir. ¿Y qué esperamos tú y yo para decirle que sí al Señor? Si ya han sido muchos llamados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cada llamado que Él nos ha hecho durante nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser parte de su obra y así glorificarle. Y estar siempre con nuestras lámparas encendidas, así como las mujeres ponían aceite a sus lámparas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de aceite para que las lámparas de nosotros no se apaguen. Y así, en conclusión, a las diferentes voces, diferentes llamados y diferentes medios por los que podemos escuchar a Dios, pues en conclusión, para que el plan de Dios se lleve a cabo en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ahora sí que abrir nuestros oídos espirituales, hermano, hermana. Seguir y obedecer fielmente ese plan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Como clave, tenemos que saber, tenemos que aprender cómo escuchar. Así que tal vez en este momento, de acuerdo a la hora que tú hayas escuchado este video, te invito que practiques en el silencio a poder escuchar la voz de Dios. Y si no lo logras, hemos dado una lista de diferentes medios por los cuales Dios nos puede hablar. Dios puede valerse de diferentes cosas. Vimos su creación, los acontecimientos en nuestras vidas, personas que nos rodean, la Biblia, Cristo mismo, los evangelios, nuestros deseos y nuestros anhelos, nuestra conciencia, pero especialmente por medio de la oración, al igual que también nuestra Santa y Madre Iglesia. O sea que nos ha dotado de regalos y de medios para escuchar su voz. No esperes a escuchar la viva voz de Dios, a que te haga un llamado. Ahora que si quieres escuchar la voz, lee la Escritura y sí, una voz va a sonar aunque sea tuya, pero la palabra esta palabra es viva porque viene de la palabra de Dios. Amén, hermano, hermana. Dios te bendiga y espero en Dios y esto haya sido de ayuda y también preguntas, dudas, espero poder resolverlas si hay alguna. Gracias.